El crepúsculo marítimo en San Diego no llegó con un atardecer, sino con una niebla sigilosa, cargada de sal, que se tragó el puerto bajo un manto gris y apagado. Era un mundo frío y rítmico, donde los únicos sonidos eran los lamentos lejanos de las gaviotas y el paciente golpeteo de la marea contra los antiguos pilotes del muelle, cubiertos de percebes. Moviéndose a través de esa bruma iba Jack Miller. A sus 38 años, Jack era un hombre hecho de ángulos duros y silencios pesados. Su presencia no pedía permiso, simplemente ocupaba el espacio con el peso de un veterano curtido. Llevaba una chaqueta de la marina descolorida que había sobrevivido a casi tantos inviernos como él, y su rostro mostraba las huellas de una vida vivida al borde del mundo, una mandíbula sombreada por una barba áspera y una nariz que se había roto hacía mucho tiempo y nunca terminó de perdonar el golpe. Sus ojos, de un azul acero penetrante, siempre estaban escaneando, siempre alertas, pero contenían un cansancio que sugería que habían visto más de lo que cualquier persona debería cargar. Antiguo miembro de los Elite Navy SEALS, Jack había pasado a una vida de soledad tras una misión desastrosa en el Pacífico que le costó a todo su equipo. Ya no hablaba mucho, había aprendido que el silencio era la única forma de evitar que los fantasmas de su pasado despertaran. Caminando a su lado con un paso disciplinado, iba Rex, un pastor alemán de 5 años. Rex era un animal imponente incluso para su raza, con un espeso pelaje color sable marcado por una franja oscura a lo largo de la columna. No era solo una mascota, era el antiguo compañero K9 de Jack, un soldado más que llevaba sus propias cicatrices, una pequeña muesca en una oreja causada por metralla y zonas ocultas de piel endurecida bajo el pelo. Rex reflejaba el temperamento de Jack, económico en sus movimientos y perturbadoramente inteligente. Cuando llegaron al extremo lejano y desolado del muelle de madera, donde las luces del puerto se volvían tenues, Rex hizo algo inesperado. No solo se detuvo, se quedó inmóvil con una intención profunda y repentina. Sus orejas se irguieron y su nariz trabajó el aire húmedo, captando un olor que los sentidos humanos de Jack no podían detectar. No era el olor de una amenaza, sino algo mucho más frágil, una mezcla de soledad profunda y miedo silencioso. Jack siguió la mirada del perro. Allí, sentada peligrosamente cerca del borde, estaba una niña pequeña. No debía de tener más de 8 años. Era Lily Carter, aunque Jack aún no sabía su nombre. Estaba sentada con las rodillas recogidas contra el pecho, su cuerpo delgado perdido dentro de una sudadera gris demasiado grande. Su cabello castaño estaba despeinado, escapándose de una coleta torcida, y su rostro era un mapa de pecas besadas por el sol sobre una piel pálida y cansada. No lloraba, simplemente observaba el agua oscura con una expresión de espera que resultaba demasiado pesada para una niña. Rex se movió primero. No se abalanzó ni ladró. En cambio se acercó despacio con la cola baja, en una postura que transmitía paz. Se sentó a unos pasos de distancia y luego, poco a poco, se tumbó hasta apoyar el mentón en las tablas de madera entre ambos. Lily no se apartó. Lentamente, como probando el aire, extendió sus pequeños dedos temblorosos y rozó el espeso pelaje del perro. En ese instante el muro helado que Jack había construido alrededor de su corazón durante años sufrió su primera grieta. El silencio se rompió con el sonido agudo y resonante de unas botas sobre la madera. A través de la niebla apareció una mujer, el rostro tenso por una mezcla de terror y firmeza profesional. Sarah Bittman era una trabajadora de servicios sociales infantiles que había pasado demasiados años en el sistema como para esperar finales felices. Llevaba 2 horas buscando a Lily desde que la niña había desaparecido de un refugio local. Aléjese de la niña. La voz de Sarah cortó la bruma, afilada por el instinto de proteger. Vio el tamaño de Jack, sus cicatrices y al perro poderoso, y de inmediato se preparó para lo peor. El aire se volvió espeso de tensión. Las autoridades comenzaron a rodear la zona, con radios crepitando y linternas cortando la niebla. Se dio una orden al perro, de esas secas que se supone que un animal militar entrenado debe obedecer al instante.
Pero Rex hizo algo que dejó a todos atónitos. No se movió. No gruñó. Simplemente permaneció donde estaba, apoyando su peso contra la pequeña, negándose a abandonar al alma que había decidido proteger. En ese momento pesado y silencioso sobre el muelle, las vidas de un soldado roto, una niña perdida y un perro leal quedaron inextricablemente unidas. Las luces del puerto parpadearon al encenderse, proyectando largos reflejos vacilantes que danzaban como fantasmas dorados sobre el agua agitada. La atmósfera en el muelle seguía siendo frágil, un delicado punto muerto entre las autoridades y el hombre marcado por las cicatrices con el perro inmóvil. Sarah Bittman se mantuvo firme, su postura una línea rígida de defensa profesional, aunque no podía ignorar la extraña tranquilidad que irradiaba Rex. El animal no actuaba como un arma, actuaba como un escudo. No es una amenaza, dijo Jack, con una voz grave que parecía vibrar a través de las tablas de madera. Es un veterano. Sabe cuando alguien está sufriendo. Los ojos de Sarah se movieron entre el enorme pastor alemán y la pequeña niña. Notó cómo los dedos de Lily se hundían profundamente en el pelaje del perro y cómo la respiración de la niña por fin se había ralentizado para acompasarse al ritmo constante del animal. El filo defensivo de la trabajadora social se suavizó, sustituido por una curiosidad cansada. Ha estado desaparecida durante horas, explicó Sarah, bajando la voz. Se escapó del centro de transición. Normalmente no deja que nadie se le acerque tanto. Antes de que la conversación pudiera continuar, una nueva figura salió de las sombras de la oficina del puerto. Thomas Reed, el veterano jefe del puerto, se acercó con el paso lento y rítmico de un hombre que había pasado 40 años en el mar. Su cabello tenía el color de una tormenta invernal y su piel estaba surcada por las profundas líneas de una vida vivida entre la sal y el viento. Se detuvo a unos pasos de distancia, con la mirada fija en Rex. Ese es un perro de la marina, comentó Thomas con una voz áspera como la grava. No era una pregunta. Miró a Jack y le hizo un leve gesto de asentimiento, cargado de comprensión silenciosa. El puerto tiene una memoria larga, hijo. Sabe distinguir entre un extraño y un hermano. Lily levantó la vista entonces, con los ojos muy abiertos buscando el rostro curtido de Thomas. ¿El puerto sabe dónde está mi papá?, preguntó. La pregunta era tan frágil que parecía que el viento pudiera llevársela. Sarah suspiró, un sonido de profunda tristeza. Lily, ya hemos hablado de esto. Michael Carter, susurró Lily, ignorando a la trabajadora social. Mi papá es Michael Carter. El nombre golpeó a Jack con la fuerza de un impacto físico. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Recordaba el nombre de decenas de informes, un nadador de rescate de la marina, un hombre legendario por lanzarse a tormentas que convertían los barcos en palillos. Nunca habían servido en la misma unidad, pero en el mundo tan estrechamente unido de las operaciones especiales, Carter era alguien en quien confiabas tu vida incluso antes de conocerlo. El pesado silencio fue interrumpido por Daniel Price, un enlace de la guardia costera que se movía con una precisión sombría. No parecía un hombre que trajera buenas noticias. Le ofreció a Jack un breve gesto de reconocimiento antes de volverse hacia Sarah. Hay una actualización en el expediente Carter, dijo Daniel, con una expresión cuidadosamente neutra para ocultar el peso de sus palabras. Un barco civil encontró restos a 70 millas al sur esta mañana. Recuperaron efectos personales. Una placa de identificación. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. El rostro de Lily se volvió de un blanco fantasmal y se apretó aún más contra el costado de Rex. El perro dejó escapar un sonido grave y lastimero, no un gruñido, sino el reconocimiento del dolor que vibraba en el aire. No significa que todo haya terminado, añadió Daniel rápidamente, aunque la falta de convicción en su voz era evidente. Pero cambia los parámetros de la búsqueda. Sarah miró a la niña y luego a la fría y clínica realidad del sistema de acogida que la esperaba.
Vio a Jack allí de pie, un hombre que entendía los bordes específicos y afilados de la pérdida militar, y tomó una decisión que desafiaba todas las normas de su manual. No puede volver al centro esta noche, dijo Sarah, mirando directamente a Jack. Es demasiado ruidoso, demasiado impersonal. Necesita a alguien que hable el mismo idioma que su padre. Jack miró a Lily. Había pasado años intentando permanecer sin anclas, creyendo que si no se preocupaba por nadie, no podría volver a perder a nadie. Pero cuando Rex alzó la vista hacia él con esos profundos ojos color ámbar, Jack comprendió que algunas misiones no las asigna el mando, se encuentran en la niebla. Se queda con nosotros, dijo Jack con firmeza. La decisión estaba tomada. Mientras se daban la vuelta para abandonar el muelle, los ecos del pasado parecieron seguirlos, ya no como fantasmas inquietantes, sino como los primeros susurros de un nuevo y desconocido propósito. La luz de la mañana no llegó con la fría incertidumbre de la niebla, en su lugar, se filtró suavemente a través de las cortinas finas de la cabaña costera de Jack, pintando las paredes con tonos de oro pálido. La casa, una estructura modesta de madera azul envejecida, había pasado años como un santuario silencioso para un hombre que quería ser olvidado. Pero hoy, el aire se sentía diferente. Olía a café y a humo de leña, y por primera vez en una década, el silencio no era pesado, era apacible. Lily estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, su frágil figura casi perdida dentro de una de las viejas sudaderas de la marina de Jack. Sus pecas, antes ocultas por las sombras del muelle, brillaban a la luz del día. A sus pies Rex yacía estirado sobre el linóleo, su gruesa cola golpeando rítmicamente a modo de saludo cada vez que ella se movía. El perro, por lo general un resorte tenso de preparación militar, finalmente parecía una criatura en reposo. Ya no era un soldado de guardia, era un compañero en casa. El silencio se rompió con un golpe suave en la puerta. Sarah Bittman y Daniel Price llegaron juntos, su armadura profesional reemplazada por un respeto sobrio y silencioso. Daniel llevaba una carpeta manila, el peso de la vida de un hombre reducido a papel y tinta. Cuando se sentaron alrededor de la pequeña mesa, la finalidad de la situación se posó sobre ellos como una marea descendente. Tenemos la confirmación, dijo Daniel, con la voz suave pero firme. Explicó que los últimos actos de Michael Carter no fueron los de un hombre perdido, sino los de un hombre que lo dio todo. Se había quedado atrás para asegurar que otros llegaran a salvo durante la tormenta. Fue un héroe hasta el último aliento. Lily no gritó ni rompió en llanto. Simplemente se inclinó y enterró el rostro en el cuello de Rex. El perro se apoyó contra ella, un ancla viviente frente a la tormenta de su dolor. Jack se arrodilló a su lado, su gran mano marcada por cicatrices descansando con suavidad sobre su hombro. Tu padre vivió una vida que importó, susurró. Y te amó más que al mar. Cuando Sarah habló del futuro, de las legalidades y de las ubicaciones a largo plazo, la respuesta ya estaba escrita en la manera en que Rex se negaba a separarse de Lily y en la forma en que Jack se mantenía de pie protegiéndolos a ambos. No voy a dejar que vuelva al sistema, dijo Jack con palabras sólidas e inquebrantables. El papeleo llevaría tiempo, pero la decisión estaba grabada en piedra. Había pasado años huyendo de la responsabilidad de vivir, pero en aquella niña rota había encontrado su misión final y más importante. Pasaron los meses y la casa junto al mar se transformó. Las sombras del pasado fueron reemplazadas por el desorden de una vida que se reconstruía. Dibujos en la nevera, un segundo cepillo de dientes en el baño y una cama para el perro colocada al pie de la cama de una niña. Jack, el hombre moldeado por la guerra, estaba siendo transformado por el acto simple y profundo de cuidar de otro. Una tarde despejada, cuando el cielo era un morado amoratado y dorado, los tres regresaron al muelle. La niebla había desaparecido. El horizonte estaba nítido e infinito. Lily se paró al borde sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. Con una respiración profunda, las dejó caer en el agua oscura, un adiós silencioso al padre que el océano había reclamado.
Jack se quedó detrás de ella, una silueta firme contra la luz que se desvanecía, mientras Rex se sentaba alerta y orgulloso a sus talones. Cuando las estrellas comenzaron a perforar el cielo de terciopelo, Jack comprendió que el hogar no siempre es un lugar en el que naces, a veces es un lugar que construyes a partir de los restos de una tormenta. Los milagros, entendió ahora, rara vez llegan con el sonido de trompetas o un destello de luz. Más a menudo llegan en la quietud de un puerto, a través de un encuentro fortuito en la bruma, o de la lealtad inquebrantable de un corazón que se niega a marcharse. A menudo nos sentimos a la deriva, convencidos de que nuestras historias han llegado a un final que no elegimos. Pero como Jack y Lily, con frecuencia estamos parados en el umbral de un nuevo capítulo sin siquiera saberlo. La fe, la bondad y el coraje son los hilos invisibles que nos devuelven a un propósito. Incluso en nuestras horas más oscuras, nunca caminamos verdaderamente solos, siempre hay una mano que sostener, un camino por encontrar y un puerto dispuesto a recibirnos en casa.